En principio, como decía Alfredo, mi conferencia pretende contextualizar el momento de la consagración, y más que el momento de la consagración, desde que se retoman las obras en 1847 y hasta 1890, que es cuando realmente se cierran, aunque la consagración sea en 1868. Eso lo veremos ahora conforme nos vayamos metiendo un poco en faena. Entonces, pretendo contextualizar desde el punto de vista socioeconómico, fundamentalmente, también político, pero socioeconómico, ese periodo de tiempo que fue tan importante para Yecla, en el que experimentó un crecimiento económico y demográfico sin precedentes y que, bueno, pues procuraron porque hubo un gran alcalde en aquella época, luego hablaremos de él, un gran mecenas en aquella época y un magnífico arquitecto, que también hablaremos de él, que, bueno, pues que procuraron todo un programa de transformación urbanística en Yecla y de dotación de servicios que hasta entonces no existían, ¿no? Esa es mi pretensión, veremos a ver si lo conseguimos. Vamos a ir andando poco a poco y empezamos con la primera imagen que están viendo ustedes y empezamos con una frase de Azorín. Vamos a empezar con Azorín y terminaremos con Azorín, porque como saben ustedes, la Basílica de la Purísima es un templo con una clara connotación azoriniana, ¿no? Bueno, pues ya veis la cita. La multitud de Yecla ha realizado en pleno siglo XIX lo que otras multitudes realizaron en remotas centurias. Y efectivamente así fue. Es decir, toda una multitud, toda la voluntad de un pueblo, la que procuró al final conseguir el objetivo, que era acabar con algo que se había iniciado en 1775 y que concluyó en 1890, aun cuando la consagración, como ya dije antes, fuera en 1868. La primera parte van a ser los primeros pasos, un gran templo para una villa, y vamos a hacer una pequeña breve crónica de lo que se encuentra en 1847 cuando se retoman las obras, ¿no? En 1765 se solicita permiso para la construcción del templo. Permiso, bueno, en el 69, 4 años después, se le encarga el proyecto al arquitecto José López, que se había formado con el arquitecto Jaime Bort y Milá, en las obras de la Catedral de Murcia. En 1771 se obtiene el permiso con la condición de que la edificación se realizara a expensas de los propios recursos de la villa. En 1774 la Academia de San Fernando aprueba el proyecto de José López. En el 75 se pone la primera piedra, de la que queda constancia, y en la actualidad lo podemos observar, en una placa que se coloca en el ángulo, que aún podemos verla, en el ángulo noroeste de la fachada principal. En 1777 se produce uno de tantos enfrentamientos y de tantos avatares que pasó la construcción de la Basílica de la Purísima desde 1775 hasta la finalización en 1890, como veremos más adelante también en esa última fase que empieza en 1847. Bueno, ahí hay una serie de enfrentamientos entre el arquitecto y el maestro de obras, Ramón Sánchez, con la consecuencia de que se destituya a José López, y en el 78 el ayuntamiento nombra a Alonso Mínguez para que se hiciera cargo de las obras. En 1780 el obispo encarga un nuevo plan de obras y entran en juego Mateo Bolarín y José Alcami, bueno, que estuvieron al frente de las obras. Presentaron ese plan de obra que realmente tampoco modificaba sustancialmente el proyecto de López, y en 1785 pues ya prácticamente se había conseguido subir o alzar el edificio a la altura del arranque de los arcos de las capillas laterales. En 1798 la Academia de San Fernando encarga un nuevo plan de obras a Lorenzo Alonso, que es aprobado en 1799. En 1804 se paralizan las obras en esa primera fase y ya no se retomarán hasta el año 1847. Bueno, el plano que traigo aquí es el plano más antiguo. Bueno, perdón, es que estoy viendo la diapositiva, la anterior. Es la lápida de fundación que antes os comentaba.
Está fabricada en mármol blanco y dice poco más o menos, dice lo siguiente. El día 22 de octubre de 1775, siendo sumo pontífice Pío VI y rey de las Españas don Carlos III y obispo de esta diócesis don Manuel Rubín de Celis, se principió la obra de esta iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora en el misterio de su purísima concepción, poniendo bajo este ángulo con las solemnidades correspondientes su primera piedra. Este es el primer plano con la planta y el perfil de la villa de Yecla que se conozca y que está depositado en la Biblioteca Nacional. Data aproximadamente alrededor del año 1785 y parece ser que fue ordenado realizar por José Moñino Redondo, el conde de Floridablanca, con motivo de la traída o del alumbramiento de nuevas aguas en Yecla. En el circulillo central, si observan, pues se ve la obra de la iglesia nueva y efectivamente están en plena obra y están, el alzado llega hasta los arcos de las capillas laterales. Vamos a pasar al meollo que me trae aquí esta noche, al cogollo de la conferencia, y es la segunda parte que he titulado La multitud de Yecla realizado en pleno siglo, que es recogiendo la cita de Azorín, ¿no? Y para ello, me he valido de dos fuentes documentales que me parecen fundamentales. Una de ellas es el manuscrito de la Casa Museo de Azorín, que es un cuadernillo de 50 cuartillas manuscritas y que a modo de diario va describiendo con todo lujo de detalles cómo se va desarrollando la obra. No solo hay datos de tipo técnico, arquitectónico, sino que también se habla de la relación de los precios, se habla de las relaciones laborales de la gente que participa en la obra. Es un manuscrito que a mí yo he utilizado una copia digitalizada que me proporcionó el buen amigo José Payá, el director de la Casa Museo de Azorín, y tenemos en mente poder sacar una edición comentada entre los dos y en esas estamos. El autor del manuscrito no se sabe a ciencia cierta quién es. María Martínez del Portal sostenía que era el médico José Martínez Carpena, médico y tío del escritor de Azorín, ¿no? Y para Miguel Ortuño Palau, el autor pudo ser José Martínez Yuste, el notario. Explicaremos en qué razones se sostenían cada una de las posibilidades. María Martínez del Portal insistía en que esta rúbrica que ven aquí correspondía al médico en cuestión y Miguel Ortuño Palau sostenía, creo que es en la sexta cuartilla, encabezando la sexta cuartilla vienen manuscritas las iniciales JMY y él interpreta que es José Martínez Yuste. Me parece que quien está más en lo cierto es María Martínez del Portal, entre otras cosas porque el médico en cuestión no solo era médico, sino también, el tío de Azorín, era también profesor de dibujo técnico y de adorno, que así se le llamaba entonces al que impartía las clases de dibujo. Y visto el manuscrito y el despliegue de conocimientos técnicos y de arte, parecen más propios de un profesor de dibujo técnico que no de un notario, sin entrar en los posibles conocimientos que tuviera en materia de arte el notario José Martínez Yuste. Y luego hay otra segunda fuente documental importantísima, que son los libros de actas capitulares, es decir, del Archivo Histórico Municipal, los libros donde se recogen los acuerdos de pleno, porque a través de ellos podemos ir viendo el acontecer político, social y económico de Yecla, es decir, contextualizar este periodo de tiempo que abarca desde 1847 a 1890. Son en total los libros que he manejado, que he consultado, son de los libros 40 al 52. Bueno, pues mientras que nosotros, 2 meses antes, por ejemplo, para contextualizar, situarnos en lo que estaba sucediendo en España, pues 2 meses antes de consagrar nuestro templo se había producido la denominada Revolución del 68, la gloriosa o septembrina, que fue un pronunciamiento militar encabezado por el almirante Topete, por los generales Prim y Serrano, con el apoyo de una parte de la clase política progresista, entre ellos Prase de Sagasta y Ruiz Zorrilla. Eso lleva como consecuencia la deposición de Isabel II como reina de España y el inicio de lo que se denomina el sexenio democrático revolucionario. Tras la regencia del general Serrano
y la promulgación de la Constitución Liberal de 1869, el Estado se organizará primero bajo un régimen monárquico parlamentario, bajo el gobierno del rey Amadeo I de Saboya, y después bajo un régimen republicano tras la proclamación de la Primera República en 1873, entre 1873 y 74, y que será liquidada por el otro pronunciamiento, uno de los múltiples pronunciamientos que nuestros militares, que nuestro país tuvo en el siglo XIX, pronunciamiento militar del general Pavía, para volver a reponer a los Borbones en el trono con la proclamación del rey Alfonso XII y, de nuevo, la reintegración al trono, a la monarquía española de la dinastía borbónica. Todo ello sin olvidar, fijaros lo movidito que estaba el ambiente en ese momento a nivel estatal, sin olvidar que, coincidiendo casi con ese periodo, estalla la Tercera Guerra Carlista, que no deja de ser una guerra civil, entre 1872 y 1874. Bueno, ya como ejemplo de ese contexto que podemos sacar de esas actas capitulares, de esas actas de pleno de los acuerdos municipales, he traído un par de fragmentos de esos dos momentos tan importantes para la historia de España, como es la proclamación de la Primera República y después la proclamación de nuevo, el nombramiento de nuevo del monarca Alfonso XII. Fijaos el acuerdo, lo que dicen nuestros políticos de entonces. Dice que, enterada con la mayor satisfacción de tan fausto suceso, para hacerlo saber a este patriótico vecindario, se solemnice cuanto antes, cuanto posible sea, mandó que inmediatamente se enarbole en el balcón de las casas consistoriales la bandera con el lema de la nueva forma de gobierno, y se anuncia al vecindario por un repique general de campanas, y que a las 6 de la tarde que de ese día se haga publicación recorriendo la municipalidad, las calles de la población, con la banda de música y el vecindario. Pues 11 meses después prácticamente se dice lo mismo, solo que ante la proclamación de Alfonso XII, para ver cómo funcionaban a nivel político, a nivel municipal. Y poco más o menos venía a decir lo mismo, ¿no? Decía, tan fausto acontecimiento que considera de la mayor ventura para la patria, y que, no permitiendo lo introspectivo de la hora, porque se lo notificaron ya entrada la noche, la proclamación de Alfonso XII, aquí llegaron noticias ya entrada la noche, hacer la proclamación que desea el ayuntamiento, con la solemnidad que requiere tan importante acto, se anuncie al vecindario por medio de un volteo general de campana. Ya veis que el volteo general de campana servía para una cosa como para otra, ¿no? Volteo general de campana. En este caso no hay banda de música, a lo mejor no estaban tan contentos como en la proclamación de la República. Y ahora vamos a hablar, no de zoología, de un bicho que es ¿no? Un pulgón, que cuando se reúnen varios como él, o muchos, pues hacen verdaderos estragos, sobre todo en las viñas, ¿no? Se comen los filamentos y arrasan con todo lo que pillan, ¿no? En esas francachelas que se dan cuando se reúnen muchos, ¿no? Bueno, pues la filosera es un insecto, como decía, parecido al pulgón, algo más pequeño y de color amarillo, y ataca las hojas y los filamentos de las raíces de la vid. Se multiplican con gran rapidez, destruyendo en poco tiempo grandes extensiones de viñedo. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué saca ahora mismo este hombre aquí un pulgón si estamos hablando de la Iglesia Nueva, ¿no? Pues tiene que ver mucho con ese, ahora lo veremos en detalle, con ese momento de desarrollo económico que vive Yecla en el último cuarto del siglo XIX. Y otro elemento que hay que tener en cuenta en ese momento son los contratos de enfiteusis, que tienen que ver también mucho, porque este tipo de contrato permitió poner en explotación una gran extensión de tierra con viñedos, ¿no? El contrato de enfiteusis consistía en que el propietario cedía el dominio útil de la tierra al colono, que invertía sus ahorros para plantarlo y ponerlo en producción. En este caso, aplicado a las vides. Normalmente el contrato siempre duraba lo que duraba la vid, es decir, aproximadamente la vida de la planta, aproximadamente unos 20-25 años. Y luego eso se hacía a cambio de que el propietario recibía un canon, o bien en especias o dinerario. Normalmente siempre eran especias, y solía ser una séptima parte de la producción.
En el momento en el que había un momento de crisis, como lo hubo, ahora lo veremos, y no se podía hacer frente a ese canon, pues evidentemente la tierra pasaba al propietario, con la particularidad de que pasaba en plena producción. Es decir, que es un sistema que sí que sirvió para cubrir la necesidad y la demanda que se le pedían de producción de vino, pero que a fin de cuentas era un sistema bastante abusivo, que no es exclusivo del XIX en Yecla, que ya en el siglo XVIII ya se practicaba con cierta frecuencia. La filosera de Francia en el año 78 obligó a este país a establecer lo que se denominó el Tratado Comercial Hispano-Francés y a requerir de vinos italianos y sobre todo españoles, ¿no? Esto, como consecuencia, tuvo una situación muy favorable para el viñedo español y, en concreto, para los de nuestra comarca, la comarca del Altiplano. Por ejemplo, unos datos de interés. En 1859 se contabilizaban, en el caso de Yecla, 3.671 hectáreas de plantación de vid, para pasar a multiplicarse casi por 7 en 1889, con una extensión cifrada a unas 21.468 hectáreas. Fijaros el salto que se produce ahí. Y otro dato importante es que entre 1882 y 1892 una hectárea de viñedo podía rendir aproximadamente unas 1.000 pesetas, mientras que la de cereal rendía 200, consecuencia todo el mundo a plantar vid, ¿no? Hasta que hubo un momento de recuperación, ahora lo veremos en el cuadro siguiente, de la recuperación del viñedo francés, y esa burbuja en torno a la producción del vino, bueno, pues explotó y bueno, pues cayeron los precios y entramos en una crisis muy profunda hasta una nueva recuperación a principios del siglo XX. Vamos a ver, para entender un poco esa evolución, las fases de la expansión del viñedo y las consecuencias que tuvo en el viñedo del altiplano murciano, en este caso de Jumilla-Yecla. Hay una primera fase que sería de 1850, fíjense que estamos en las tres primeras fases, las dos primeras fases sobre todo, tienen que ver mucho con ese periodo de expansión, de desarrollo urbano y de la construcción de lo que aquí nos trae esta noche, de la Basílica de la Purísima, que no hay que contemplarla como un hecho aislado, como un elemento aislado, sino que forma parte de ese programa de transformación urbana de Yecla. La primera fase es la expansión de las plantaciones de vid, con una fuerte actividad roturadora, y continuando en alza en esa primera fase los contratos de enfiteusis. La segunda fase es la expansión del año 78 al 92, la filosera en Francia la arrasa prácticamente, arrasa casi todos los viñedos, se firma el Tratado Hispano-Francés y la alta rentabilidad con elevados beneficios y la tendencia a lo que hablábamos antes, al monocultivo de la vid. La tercera fase es la crisis vitícola del año 92 a 1909, se recupera el viñedo francés y al mismo tiempo concluye la vigencia el tratado comercial. Francia adoptará medidas proteccionistas muy fuertes y eso hace que los precios caigan pues, de manera vertiginosa. En el caso de Yecla, las bajadas de los precios se estiman en torno a un 50%, lo cual era muchísimo, ¿no? La cuarta fase, que es la gran expansión, sería mucho más que incluso la segunda y que sería, pues a partir de 1910, la filosofía de Francia vuelve a atacar las plantaciones de vid, la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial también influye y eso produce también un crecimiento mucho mayor que la primera expansión, ¿no? Por la fuerte demanda que hay del vino. La siguiente diapositiva veis, pues vamos a ver un poco las consecuencias. La agricultura experimentará entre 1860 y 1930 un fuerte desarrollo que implicará la adaptación al sistema capitalista con un crecimiento espectacular del sector vitícola, aprovechando las oportunidades que ofrecía el mercado. Como consecuencia de ello se produce la especialización en el monocultivo de la vid. La adaptación de la agricultura de Yecla al sistema capitalista supuso un alto coste social y económico repartido de manera desigual entre los distintos sectores sociales de la localidad. Por un lado, una burguesía emergente, enriquecida, y de otro, una numerosa masa jornalera en un contexto de subempleo y de bajos salarios. Surge como consecuencia de eso un movimiento obrero reivindicativo muy fuerte de tendencia socialista que estará perfectamente implantado y desarrollado a partir de la segunda década del siglo XX.
esa burguesía que emerge enriquecida necesita, entre otras cosas, consumir ocio y reclama servicios que hagan una ciudad mucho más saludable y mucho más habitable. Y de ahí que tenga que ver mucho también con ese programa de dotación de nuevos servicios y de reestructuración, sino de cambio urbano o de crecimiento urbano. La primera diapositiva es un primer momento de ese crecimiento urbano, o transformación urbana, perdón. Y, por ejemplo, pues en 1858 al 60 se construye el Colegio de las Escuelas Pías, se reforma el antiguo convento de San Francisco y se habilita, gestionado por los padres escolapios, un nuevo centro de enseñanza. Ya tenemos un servicio más que atiende a la localidad. Entre 1860 y el 61 se construye el Parque de San Francisco como un lugar de esparcimiento y de ocio, y lo hace uno de los arquitectos más prestigiosos del momento, que es José Belmonte Almela. En 1867 se construye una plaza de toros. Queremos una plaza de toros, pues nos hacemos una plaza de toros. Y se construye en 1867, y el arquitecto José Zacarías Camaña Barcet, que también intervendrá luego en la Basílica de la Purísima, en concreto, para concluir una de las partes a posteriori de la consagración del 68, que es la Capilla de la Comunión. Bueno, pues la plaza de toros, que ahora es la que tenemos, hay que imaginarse una réplica o una copia en pequeño de la Plaza de Toros de Valencia. Sigue el mismo esquema. En 1868, como ya decíamos, se consagra y se acaban las obras prácticamente el arquitecto Jerónimo Ros de la Basílica de la Purísima. Y entre 1875 y 1878 se construye el convento de monjas concepcionistas, siendo el arquitecto también José Zacarías Camaña Barcet. Luego el hijo construirá en 1897 la capilla aneja de estilo neobizantino. Vamos a ver unas cuantas imágenes de esas nuevas infraestructuras que se están, o servicios con los que se está dotando la ciudad de Yecla. Uno de ellos pues, es el Colegio de las Escuelas Pías, una foto de principios del siglo XX, o el Parque de San Francisco del arquitecto Juan José Belmonte Almela. Y entraríamos ahora en esta diapositiva, en esa primera fase, una crónica de esa última fase, desde 1847 a 1890. En 1897 se retoman tímidamente las obras durante unos meses, desde junio a octubre. Toda esta información nos la proporciona el manuscrito que estaba hablando al principio, una de las fuentes documentales fundamental, que es el manuscrito de la Casa Museo Azorín de Monóvar. En 1856 se reinician las obras. El obispo nombra una comisión administradora, que fue la que fiscalizó los fondos para financiar la obra y el control de la obra en sí también, y se encargan el plan de obras, los nuevos planos de la obra, el plan de obra, teniendo en cuenta lo que ya había construido, al arquitecto Miguel Cuenca, y como maestro alarife a José Ferrán. A este segundo no hay que perderlo de vista, porque será más una discordia, durante todo este proceso una discordia, ¿no? Intentando poner más dificultades que colaborando sobre todo con el siguiente arquitecto, que es Jerónimo Ros. Bueno, pues los planos de Cuenca, el plan de Cuenca, llega a la Academia de San Fernando en Madrid y los tiran para atrás porque los veían que no se ajustaba al estilo de lo que había ya construido, ¿no? Y los dan por... Bueno, el informe es negativo por demás, ¿no? Bueno, en 1859, o en 1857, cuando ya se le rechaza el plan de obras a Cuenca, al arquitecto Cuenca, se decide reemplazarlo, se reemplaza por el arquitecto Jerónimo Ros Jiménez, que es un arquitecto prestigioso de Murcia, y el plan de Ros es aprobado por la Academia en 1859 con todos los parabienes y, bueno, con mucha admiración, porque por lo visto el plan de obra fue extraordinario, desaparecido desgraciadamente. En 1864
Ros, ahí no pone Rosa, pero es Ros, abandona la dirección porque le habían nombrado inspector provincial de obras y no puede estar encima de la obra de Yecla, y es sustituido por José Zacarías Camaña Barcet, que será el que en 1872 culmine con una de las partes que faltaban por terminar de la basílica, que es la capilla de la comunión. Pero en 1871, y eso nos lo proporcionan los libros de actas, lo incluyo luego en la publicación, en un apéndice documental, que es el contrato, el pliego de prescripciones técnicas, que diríamos ahora, para contratar la construcción del órgano a Juan de Amezcúa, uno de los más prestigiosos maestros organeros que habían en la época, ¿no? Y bueno, lo incluyo en la publicación. Cuando esté en la calle ya tendrán ocasión, porque es todo un lujo de detalles de cómo ha de ser, ¿no? Costó el órgano 11.600 escudos, una cantidad bastante respetable, y se pagó en 9 plazos. En 1883 se remata la cúpula cubierta con el listado de teja vidriada de azules y blancas, y en 1890 se pone fin a esa última fase de construcción de la basílica con el retablo mayor, que a modo de un templete baldaquino cerraba el área del presbiterio, ¿no? Las obras son de Juan José Camaña Laimón, el hijo de José Zacarías Camaña Barcet. Eso es. Y os traigo aquí algo que se produce como consecuencia de ese desarrollo económico. El Ayuntamiento de Yecla solicita que la ciudad sea declarada, que la villa entonces sea declarada ciudad. Y esta es la concesión, el documento que veis es la concesión que se le hace en 1878, en concreto el 3 de diciembre de 1878. La petición que había formulado el Ayuntamiento al Ministerio para que se le declarara ciudad se fundamentaba en que había una desarrollada industria febril, industria especialmente de transformación agraria, tanto en lo correspondiente a la vid, con vinos, aguardientes y alcoholes, como de aceituna, almazaras, jamonerías y los molinos harineros. Bueno, vamos a ir a la última parte de mi intervención esta noche, que he titulado El alcalde, el mecenas y el arquitecto. Y hablaremos del alcalde Epifanio Ibáñez Alonso, del mecenas Juan Ortuño Serrano y del arquitecto Justo Millán Espinosa, que son claves para entender ese desarrollo urbano y de ese momento de dotación de servicios ante la coyuntura económica favorable que vive Yecla. Bueno, Epifanio Ibáñez Alonso, fue el líder del Partido Liberal y líder local del Partido Liberal de Sagasta, la línea progresista, y ostentó la alcaldía de Yecla en 2 ocasiones, desde el 1 de enero del 83 a febrero del 84. Y posteriormente el segundo mandato fue desde el marzo del 86, 7 de marzo del 86 al 1 de enero del 90. Es en este mandato donde se produce ese programa de dotación de servicios y de infraestructura arquitectónica de la que entonces carecía la ciudad de Yecla. Por ejemplo, reforma el Teatro Concha Segura entre el año 86 y 87, mejora los accesos a la ermita y reforma su ermita entre el 86 y el 87, la plantación de árboles en el paseo de la Plaza de Toros, construye las aceras de la calle San Pascual, promovió la exposición agrícola e industrial del Colegio de las Escuelas Pías en 1886, creó, esto es importante, el Servicio Municipal de Limpieza Viaria, sustituyó el alumbrado público de petróleo por el de gas, implantó una nueva contabilidad municipal y el sistema métrico decimal, dotó a la ciudad de una nueva lonja, donde estamos ahora, impulsó la ampliación, y esto sí que es importante para entender ese momento de desarrollo económico, impulsó la ampliación de la línea férrea Alcoy-Villena-Yecla, inaugurando la estación de mercancías en 1889, porque la de pasajeros se inauguró en 1907. La de mercancías estaba donde está ahora la gran rotonda del Matadero, para entendernos, ahí estaba la primera estación, la de mercancías. Es importante entender que esa infraestructura o esa
conexión con una red de comunicaciones, a la red de comunicaciones, ya a un centro neurálgico como era Villena, fue algo que obsesionó al alcalde en su momento y que al final consiguió, ¿no? Villena era un centro de distribución de vinos y, por ejemplo, datos de interés. En 1894, cuando ya se estaba atisbando los primeros conatos de esa crisis, la crisis provocada por esa burbuja de la producción del vino, de los 516 productores que llevaban el vino a Villena para distribuirlo, sobre todo al puerto de Alicante, fundamentalmente, 131 eran yeclanos, para que nos hagamos una idea de la importancia que tuvo el sector en Yecla en ese momento. Vamos a pasar al mecenas, al gran mecenas, que fue Juan Ortuño Serrano. Dentro del ámbito público, pues hay que destacar en ese momento de crecimiento y de desarrollo en Yecla y de dotación de servicios al alcalde y en el sector privado, pues a don Juan Serrano Ortuño. Era abogado, letrado del ayuntamiento y era jefe del Partido Conservador de Yecla. Ostentó la alcaldía en varias ocasiones y dedicó parte de su vida y toda su fortuna, fue uno de los mayores propietarios de Yecla, a obras religiosas y a obras pías. Muy influido, otro personaje que no he traído esta noche aquí, pero que también hay que tener muy en cuenta en estos momentos de la última fase constructiva de la Iglesia Nueva, también pertenecía a la Junta Administradora, es don Antonio Ibáñez Galiano, el conocido como cura obispo. Muy influido por él, pues es alguien, Juan Ortuño, que dedicó prácticamente toda su fortuna en obra pía. Por ejemplo, fue el principal donante en el establecimiento de las escuelas pías entre 1859 al 60. Fue uno de los que más dinero puso para que se pudiera reformar el antiguo edificio conventual y instalar ahí un nuevo centro educativo regentado o dirigido por los padres escolapios. A sus expensas se construye el retablo mayor, templete de baldaquino de la Iglesia Nueva, en el año 1890. Y que se hizo con el proyecto de José Juan Camañas y Laimón, el hijo de Zacarías Camaña Burcet. A él también se debe, y a sus expensas, se construye la parroquia del Niño Jesús, que es un edificio de nueva planta que sustituye el solar que había ocupado la antigua ermita del Dulce Nombre de Jesús del siglo XVII. Y se la encarga a uno de los arquitectos más prestigiosos que hay en ese momento y que es la cabeza o la punta de lanza del movimiento ecléctico desde el punto de vista de la arquitectura en el siglo XIX y que es del que hablaremos ahora después, Justo Millán Espinosa. A su muerte dejó en su testamento todas las propiedades y bienes para la fundación de un asilo de huérfanos con el deseo de que fuese regentado por las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl, lo que es el Colegio de las Monjas que siempre hemos conocido hasta hace poco tiempo, ¿no? Bueno, ese colegio, en principio, el proyecto era hacer un edificio acorde con el estilo, también proyecto de Justo Millán Espinosa. Lo que pasa es que no llegó a cumplimentarse por falta de fondos. No llegó el dinero a más, pero imaginaos si eso se hubiera hecho con el mismo estilo, o sea, los dos edificios, uno confrontado, uno era un complejo que formaba el asilo y la propia iglesia de la parroquia del Niño Jesús. Ahora vamos a don Justo Millán Espinosa, que es el gran arquitecto del siglo XIX y el que modela en buena medida la nueva fisonomía de la ciudad en el último cuarto del siglo XIX. Nació en Ellín en 1843 y estudió arquitectura en Madrid y coincidió en ella con arquitectos como Ayuso, Álvarez Capra y Villaseca, con los que formará parte del movimiento ecléctico español. El estilo de Villajos tiene gran influencia, en Justo Millán, pero también la obra de Justo Millán es consecuencia de su conocimiento profundo de la obra del arquitecto y arqueólogo francés Viollet-le-Duc. Ahí tenéis las fechas de nacimiento y muerte de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc influyó, entre otros, arquitectos como Héctor Viñart, que era el máximo representante del denominado Art Nouveau francés, o Víctor Horta, el representante del modernismo belga, o el propio Antonio Gaudí, como principal exponente del movimiento del modernismo español.
La influencia de Leduc también se aprecia en José Villaseca, arquitecto de la misma generación que Millán y que representa la corriente premodernista en Cataluña. Entre 1875 y 1884 fue el arquitecto provincial de Albacete, trabajando para la Diputación Provincial. En 1877 es académico, nombrado académico correspondiente de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Entre 1874 y 1884 es el arquitecto municipal de Llín. Entre 1887 y 1910 es el arquitecto de la diócesis de Cartagena, donde despliega también una gran actividad. Y finalmente en 1928 fallece en Ellín. Vamos a dar un repaso breve, rápido, de algunas cosas sobre la obra de Justo Millán. Tiene muchísimo, ¿no? Hay una primera aproximación, pues por ejemplo, el Palacio de la Diputación de Albacete, que tienen, ahora veremos una imagen en detalle, el desarrollo de un plan, que eso también fue muy interesante, un plan constructivo de edificios para escuelas infantiles en la provincia de Albacete, el Teatro Romea, la Rectoral de Santa Catalina en Murcia, entre otras la Plaza de Toros de Lorca, la de el Teatro Vico de Jumilla, la Plaza de Toros de Murcia, la de Cieza, una curiosa, la de Argelia, que no se llegó a ejecutar, la Plaza de Toros de Abarán, la Iglesia de la Caridad de Murcia, San Comí y San Damián de Totana. Es decir, bueno, hay todo en la diócesis de Cartagena desplegó una gran actividad Justo Millán Espinosa. Algunos detalles de su obra: esa es el Palacio de la Diputación de Albacete, que prácticamente está igual. Si vais a Albacete, se conserva tal cual se proyectó en época de Justo Millán Espinosa, en 1879. Y esta siguiente es una de las últimas obras que hace Justo Millán como arquitecto, y que fue en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en La Unión. Y ahora vamos a lo que a nosotros nos interesa, es decir, a su intervención en Yecla, entre el año 1880 y 1892. Así se ven las láminas. Bueno, ahí tenemos la fortuna de tener una copia de varios de los proyectos que desarrolló. Son 9 obras las que desarrolló en Yecla. De las 9 obras están las 9 en uso, lo cual es también curioso, ¿no? Y bueno, pues tenemos la fortuna de conservar una copia que la familia de Justo Millán nos permitió hacer hace ya años, donde hay, en algunos casos como en la del Niño Jesús, está la memoria completa de obras, con todas las planimetrías, es decir, y la del niño, la del castillo también, en fin, que es una documentación muy interesante. Bueno, en Yecla, entre 1880 y 1892, pues hace la reforma de la casa consistorial, la planta baja y la unión con esas escaleras que ahora vemos que tienen esa escalera de estilo imperial. Ese es un proyecto de reforma que hace Justo Millán en 1885 al 87, la construcción de una nueva lonja, que es donde estamos ahora, que ocupa el antiguo solar de lo que fue la ermita de la Virgen de las Nieves, que se construyó en el año 1604, y tras la desamortización en el siglo XIX, en 1837, pues quedó abandonada, y bueno, pues utiliza el espacio para dotar a la ciudad de una nueva lonja. Destaca pues el columnario que estáis viendo, el columnario de hierro, que es el que lo introduce como elemento arquitectónico en su obra, y bueno, pues está soportando una cubierta de madera que podéis ver perfectamente, bien conservada, con tirantes y cuchillería de hierro, que es lo propio de Justo Millán. Reforma de los accesos y restauración de la ermita del castillo, no solo el camino, sino también la explanada, y cambia de orientación completamente la ermita. Es decir, la ermita hasta ese momento, hasta 1886, la orientación de la ermita era de este a oeste, perdón, de oeste a este, y la cambia de norte a sur, cambia completamente la disposición de la ermita del castillo. La reforma de la Casa de los Portillos, la actual Casa de Cultura, esa escalera monumental que une la planta baja con el salón noble que había en la primera planta, también es obra de Justo Millán. La reforma del Teatro Concha Segura, sobre todo la fachada y algo en el interior. Su obra, la obra maestra de Justo Millán Espinosa en Yecla, y lo que define a Justo Millán como arquitecto, es la parroquia del Niño Jesús, la construcción de la iglesia parroquial del Niño Jesús entre 1880 y 1888, y que, como ya os dije, pues se construye sobre el antiguo solar que había ocupado la ermita del Dulce Corazón de
de Jesús. Otra obra importante fue la construcción de las hormas del Niño y la Cruz de Piedra, las dos hormas que aún seguimos utilizando para facilitar el acceso al centro de la ciudad desde Poniente y desde Levante, y las reformas del cementerio eclesiástico de 1892, que nunca se llegó a ejecutar, a excepción de la ermita, que sí que se construyó, se edificó en 1928, siendo muy riguroso y siguiendo la traza del arquitecto Justo Millán. Algunos detalles de su obra: ahí tenéis la fachada de más puro estilo ecléctico de Justo Millán. La obra que define a Justo Millán en Yecla, que es la del Niño Jesús, ya veis, hay una diferencia si observáis las dos láminas. La de la derecha es el diseño que él hace de la fachada, y la de la izquierda. Veis que hay una diferencia bastante notoria, ¿no? ¿La veis o no? Esta es mucho más estilizada, tiene como una altura más, un cuerpo que aquí no está. ¿Por qué no se realizó la obra tal cual? Pues una cuestión de financiación, o sea, no había. Entonces, pues al final se adaptó a lo que el dinero que tenía la obra pues le daba para construir, ¿no? Y hay otro detalle: si veis, tiene proyectada una cúpula, no esta, vamos a llamar cúpula achaparrada que tiene ahora, una cúpula como debe ser una cúpula, ¿no? Ahí tenéis una sección y la planta. Veis la sección de la cúpula, de los planos de Justo Millán Espinosa. Y finalmente, ya la última diapositiva, pues vamos a terminar con Azorín, y terminamos con la cita que dice: y ve del misterioso ensamblaje de las cosas humanas. Hace 25 siglos, de la misma cantera del Arabí famoso en que ha sido labrada la piedra para esta iglesia, fue tallada la piedra para el templo pagano del Cerro Los Santos. Bueno, yo con esto concluyo. Muchas gracias por su atención, y si hay alguna pregunta, pues gustosamente, si puedo, le responderé.